semana pasada hemos visto cómo ha sido, según el orden cronológico, ¿vale?, la resurrección de Jesús y la restauración de Pedro. ¿Os acordáis? Que hemos estado viendo de forma cronológica desde que Jesús se resucita hasta que él tiene el encuentro con los discípulos en Galilea. Pero todo esto solo fue el comienzo de la iglesia. Bueno, iglesia, porque hasta que Jesús no sube al cielo, no vemos el comienzo de la iglesia. ¿Cuándo comienza la iglesia? Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy veremos un paralelismo que puede pasar desapercibido y el comienzo de la iglesia primitiva. Pero antes quisiera indagar por un momento sobre la vida y restauración de Pedro. Y es que la definición según la RAE de restauración es acción y efecto de restaurar. Entonces tenemos que ir a restaurar para entender la connotación que tiene esta palabra, ¿no? El significado verdadero de restauración. Restaurar significa reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. La restauración solo se hace sobre algo ya existente, ¿sí? Algo que tenía forma y dimensiones. ¿Y cómo funciona esta restauración en la vida del ser humano? En el caso de Pedro, ¿cómo pensáis que ha sido esta restauración? ¿Sabes qué? He aprendido algo a lo largo de mi vida cristiana y es que Dios solo restaura al que ha nacido de nuevo. Repito, Dios solo restaura al que ha nacido de nuevo. ¿Por qué Jesús restaura a Pedro, pero no restaura a Judas? Si ambos eran discípulos, ambos convivieron 3 años con Jesús. Porque uno había nacido de nuevo y el otro no. Dios no puede restaurar algo que está vacío, muerto y sin forma. Los fariseos no podían ser restaurados porque no habían nacido de nuevo. Mira, para que podamos ver esta semana, la Semana Santa, se hizo famoso un vídeo de un chico que va entrevistando a la gente por la calle, seguramente os sonará, pero quisiera compartir un vídeo, ese vídeo con vosotros. Para los que nos están viendo por YouTube, os dejaremos el enlace del vídeo en la descripción, ¿vale? Y el cacho de vídeo que estaremos compartiendo aquí sería el del minuto 1:27 al 2:40, ¿vale? Ahora con vosotros. El vídeo habla justamente de ese nuevo nacimiento y él hace esa pregunta en Semana Santa. Y lo que más me llama la atención es que hace una pregunta a un sacerdote, a un cura. Y fijaros la respuesta. Entonces, vamos a ver ese cacho de vídeo y luego después sigo con el mensaje. Solamente para que podamos ver un cacho de eso. Y hablar hoy de un nuevo nacimiento en nuestros días puede parecer algo de otro mundo, incluso para un sacerdote católico. Pero no estoy aquí recriminando o exigiendo algo de la gente, pero es algo que yo creo que es la base de la iglesia cristiana. Pero en los tiempos de Jesús no eran diferentes, hermanos. No eran diferentes en nuestros días. Y eso me hacía recordar justamente el encuentro que Jesús tiene con Nicodemo. ¿Os acordáis de ese pasaje? Este fariseo que conocía de la palabra de Dios, pero no había sido transformado por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es la base de la iglesia. La novia de Cristo tiene que nacer de nuevo. En esto consiste nuestra fe.
Si uno ha nacido de nuevo, Jesús es su Salvador y Señor. Esto significa que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida eterna. El nuevo nacimiento no puede suceder si lo que buscamos es cumplir una serie de normas y leyes, de intentar ganar la salvación por nuestros méritos, de vivir una religión que nos separa cada vez más de Dios. Porque eso es lo que promueve la religión, separarnos de Dios, en vez de reconectar o de religar, que es lo que significa la palabra religión. Por eso siempre decimos que Cristo es la religión, tiene que ser nuestra religión, porque es el único que puede volver a conectarnos con Dios. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el capítulo 2 del versículo 19 al 21. Pues cuando intenté obedecer a la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Nacer de nuevo exige un reconocimiento profundo de que no podemos ganar el cielo por nuestras obras. Que por muy buenas que sean nuestras obras, el nuevo nacimiento es una señal de humildad, negación y reconocimiento que necesitamos de un Salvador. Y el único, hermanos, que nos pueden salvar, que nos podía salvar y que nos puede salvar, es Jesús. ¿Por qué? Porque en Él no hubo pecado. Y para que fuera eterno, tendría que ser alguien eterno también. O sea, tendría que ser el mismo Dios. Jesús demostró su santidad venciendo al enemigo en 3 ocasiones en el desierto. Fueron 40 días de lucha, sufrimiento y por último, victoria. Pero no para por ahí. Porque todo esto fue la preparación que le llevó a consolidar quién Él era y para lo que Él había venido. Jesús estuvo 40 días preparándose mediante el sufrimiento, soledad y pruebas. Pero después de su muerte y resurrección, también estuvo 40 días preparando a sus discípulos en la comunión y la enseñanza. No tenemos muchos datos de cómo ha sido ese tiempo. Son pocos los relatos bíblicos que describen esos 40 días que Jesús estuvo entre sus discípulos y sus seguidores después de su resurrección. Pero sí que podemos ver el fruto que eso produjo. Antes de ir al cielo y enviar al Espíritu Santo, Jesús consolidó a sus discípulos y seguidores. Fue un tiempo de restauración para unos y nuevo nacimiento para otros. Lucas, escribiendo la carta a los Hechos de los Apóstoles, empieza diciendo así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometí. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua,
pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Jesús tenía que irse para que el Espíritu Santo descendiera. El comienzo de la iglesia ocurre ahí, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes nacidos de nuevo. En Hechos, seguimos en el siguiente capítulo, capítulo 2, Lucas describe cómo ha sido ese hecho, ¿no? del día de Pentecostés. Y dice así: en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido como unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir eso?, se preguntaban unos a otros. Después de eso, Pedro, el mismo que fue restaurado por Jesús, da un sermón a esas personas. Comparte el mensaje de Dios. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Como 3,000 personas nacieron de nuevo. Y ahí fue sellado el comienzo de la iglesia. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras actualmente. No sé si estás en un momento consolidado en tu vida general, en un momento de relajación o de gran tribulación. Solemos estar siempre en momentos de luchas, búsquedas de respuestas o distraídos. Y quizás andemos desilusionados. Pero si has nacido de nuevo, tú sabes que necesitas ser restaurado o restaurada. La restauración, hermanos, la restauración completa de un discípulo de Jesús, de Cristo, es volver a poner a Cristo en el centro de tu vida. Sin importar las consecuencias, sin importar lo que dirán, y sobre todo ser humilde para reconocer que necesitas dar ese paso. Necesitas ser restaurado o restaurada. Hay veces que tan solo necesitamos parar y hablar con el Espíritu Santo. Y si has nacido de nuevo, Él nunca te ha abandonado. Él siempre ha habitado en ti.
Efesios 1, del 13 al 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, le ha complacido a Dios amarnos con amor eterno. Le ha complacido a Dios sacrificarse por nosotros. Y más, le ha complacido habitar en nosotros. Ya no tenemos a Jesús con nosotros como tenían los discípulos, de forma física. Pero ahora es mejor todavía, porque lo tenemos dentro de nosotros. Me acuerdo cuando van a cruzar el mar de Galilea y se aterrorizan pensando que se van a hundir porque no estaba Jesús. En ese momento, si estamos nosotros ahora allí en el mar de Galilea, estaríamos tranquilos porque Jesús está las 24 horas con nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos el mismo Dios habitando en nuestras vidas. Pero este no es el fin. Este no es el propósito del creyente. Así como la muerte de Cristo no fue el final, tampoco el nuevo nacimiento que hemos tenido ha sido el final de la trayectoria humana, ha sido el objetivo de nosotros, del ser humano. Al contrario, es el comienzo de una nueva vida, con nuevos propósitos y objetivos eternos. ¿Qué has enterrado en tu trayectoria cristiana? ¿Qué es lo que has dejado atrás en tu trayectoria cristiana? Hoy es el día de desenterrar el objetivo y el propósito que Él te lo ha dado al nacer de nuevo. Hoy es el día de volver a reconectar con Dios, a ser restaurado por el Espíritu Santo. Cierra tus ojos por un momento. Yo quiero concluir este mensaje con una oración, pero no lo haré yo. Hoy, de una manera especial, harás tú. Pero no lo hagas para ocupar un silencio. Quiero que lo hagas. Más bien, el Señor quiere que lo hagas porque sientes la necesidad de abrir tu corazón. Sin importar qué tienes al lado, sin importar lo que dirán, así como Pedro lo hizo. El que siente en su corazón de orar en voz alta, que lo haga. Y espero que no te calle la timidez. Así que el que quiera orar, ahora tienes la oportunidad.
Quizás no puedes ser restaurado. Quizás lo que necesitas es nacer de nuevo. Quizás lo que necesitas es ser convencido o convencida de justicia, pecado y juicio. Quizás lo que necesitas es dejar tu orgullo a un lado. Ser humilde y entregarte por entero al Señor. No son los años de creyente que te garantiza la salvación. No es el venir a la iglesia el domingo que te garantiza la salvación. No es el participar de un ministerio en la iglesia que te garantiza la salvación. Ni mucho menos pastorear una iglesia garantiza de la salvación. La garantía de la salvación pasa por el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si has nacido de nuevo y necesitas ser restaurado por Cristo, es necesario que des el paso y reconozcas que necesitas volver a ese primer amor, que necesitas poner a Cristo otra vez en el centro de tu vida, que quizás la familia y trabajo, quizás las preocupaciones, las distracciones, tantas cosas a lo largo de tu vida fueron tomando el protagonismo y ocupando el centro de tu vida. Pero hoy es el momento de quitar todo eso y poner a Cristo otra vez en el centro. Y en esto consiste la restauración. Pero si nunca has tenido un encuentro con Jesús, quizás has dicho, sí, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pero sabes en tu corazón que nunca has nacido de nuevo. Porque el nacer de nuevo implica transformación, implica humillación, implica un compromiso real con Cristo. Y mi hermano, mi hermana, solo serán salvos los que han nacido de nuevo. La iglesia no salva a nadie. Los cultos no salvan a nadie. Que mi pareja, que mi hija, que mis padres sean creyentes, tampoco salvan a nadie. La salvación es individual. Y cada uno de nosotros debemos nacer de nuevo. Que el Señor te guíe. Que el Señor hable a tu corazón. Y que supla las necesidades más profundas y espirituales que tienes en tu vida. Pero recuerdas que para que Él lo haga, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que hacer, reconocer y dar ese paso. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.